Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y hoy estamos aquí de nuevo con la normalidad, con otra semana más de lo que ha pasado con los Atlanta Hawks. Una semana un poquito mejor, una semana con un par de partidos sencillos que se han resuelto de buena manera. Una semana que ha sido, bueno, la semana del adiós de Trae Young, ¿no? De todas esas emociones que han opacado prácticamente todo el resto, y vamos a hablar de, bueno, ya hablamos de muchas cosas. En el último vídeo voy a hablar simplemente de los mensajes de despedida que ha dado y algunas de sus declaraciones cuando ha llegado a Washington. Y también vamos a hablar de qué va a ser del equipo ahora, ¿no? Cuáles son los objetivos ahora, cómo pinta el futuro ahora, y yo creo que está bien echarle un tiempo y ver eso. Así que eso van a ser todos los temas de hoy. Vamos a empezar como siempre repasando un poco la semana, aunque sé que esta vez la semana os va a importar un poco menos, pero está siempre bien pasar por ella para ver qué pasa exactamente. Así que, bueno, tres partidos que se han jugado esta semana. El primero contra los Raptors, que lo hemos perdido 0-4 contra los Raptors esta temporada. Definitivamente no somos match para ellos a nivel físico, no podemos como ellos, y los Raptors tampoco son tan buen equipo. Creo que apenas están como 4 o 5 partidos por encima del 50%, pero pues se han aprovechado mucho a ganarnos a nosotros y por eso están con ese récord. En el partido, bueno, pasaron unas cuantas cosas. El primer cuarto no estábamos mal en defensa, pero los Raptors fueron muy buenos atacando el aro, siendo ofensivos. Nosotros, estaba Porzingis, pero Porzingis no empezaba y la protección del aro sin él no es tan buena. Ellos empezaron con Colin Murray Boyles de 5, porque no está en este caso, no sale aquí en esta lista, pero no está Jakob Poeltl. Sí que estuvo él, lo hizo bastante bien defendiendo el aro. La verdad nos costó entrar a canasta. A Zach le evitaron un par de faltas tontas al inicio y no pudo jugar. Tuvo que entrar Bit como 3. A Bit se lo comieron en defensa porque, claro, cuando está jugando de 3 Brandon Ingram, o cuando tienes que defender a Scottie Barnes, la diferencia en físico es abismal, y encima Ingram estuvo muy acertado todo el partido metiendo canastas muy complicadas, y en ese sentido lo hizo bastante bien. Nosotros estuvimos dependiendo bastante del triple en este partido. No marcamos un porcentaje muy grande y eso nos deja ver por qué nos fue un poco mal. Jalen estuvo fallón. Estuvo superado físicamente y es de los pocos partidos en el que se le ha visto así, pero creo que no podía llegar al aro como quiere, no podía conseguir esos tiros de media distancia que normalmente consigue con el cuerpo, ¿no? Creándose espacio, y estuvo fallando mucho, no le entraron los triples, y aunque consiguió un triple doble, no fue un buen partido. Menos 27 de él en pista, que se nota bastante, y eso hizo que la defensa, pues si él no estaba bien, empezó a ir un poco mal. Tuvo 6 pérdidas, lo he dicho, en este partido, aunque no hubo tantas pérdidas de equipo, pero Jalen no estuvo especialmente bien. Y perdón, no fue un triple doble, pero bueno, hizo un 13-14-7, ¿no? Siempre va a sacar sus números más o menos, pero no fue un buen partido desde su parte. En el primer cuarto algunos triples de Beat, algunos triples de Now nos mantuvieron ahí, no tan lejos como podía haber sido. Y sobre todo, pues bueno, Porzingis estuvo en este partido muy desacertado, la verdad. Cada vez que intentaba entrar a canasta hacía un fallo. Veis aquí que los números son muy malos, pero su presencia se notó. Sacó alguna que otra falta, y al final del primer cuarto, como el banquillo de los Raptors es verdad que no es muy bueno y es su mayor problema, ¿no? Si veis aquí, algunos de los jugadores del banquillo incluso están en negativo. En el primer cuarto conseguimos remontar un poquito, que no acabara demasiado mal, no, 26-31, dentro de lo que cabe, no fue demasiado malo. Y es que Porzingis, aunque en ataque estuviera muy mal, como le pasó este partido, estuvo bastante bien en defensa, como siempre. Luego Mo, que hace tiempo que venía no jugando más en favor de Asad Newell, no jugó en el tercer cuarto, pero muy poco. No sé por qué razón en este partido prácticamente solo jugó Porzingis. Jalen y Onyeka se repartieron los minutos, y eso que Porzingis solo jugó 20, pero decidió Quinn Snyder que no jugasen ni Mo ni Asa, y suele jugar uno de los dos al menos, como el 4 suplente.
Risacher empezó el partido muy muy mal. Si vamos a ver su primera parte fue horrenda. Hizo 4 faltas, por lo que solo jugó 7 minutos, falló 3 tiros, apenas cogió un rebote y 2 asistencias, fue muy muy malo. Digo, Jalen marcó todos sus puntos, de hecho, en la primera mitad fue, y aún así se le vio superado ya en la segunda mitad, así que fue absolutamente desastroso y fue un poco como se fue todo al carajo, ¿no? A partir de ahí. Y Porzingis también tiró muchos tiros en esa primera parte y falló muchas entradas. El handoff con Jalen y eso, la verdad que lo hacen bien, y ahí sacó un par de tiros, pero luego otras veces entrando a canasta, tirando de 3 con sus tiros súper lejos, que siempre se le quedan cortos. Muchas cosas que no hizo demasiado bien. Y a pesar de que a 3 minutos de final del segundo cuarto, o a 5 minutos del final del segundo, nos pusimos a 3 con un par de robos y un par de buenos tiros. La fisicalidad de los Raptors fue demasiada, sacaron muchos tiros libres, nos sacaron muchas faltas, como he dicho, a Risacher, pero no solo a él, ¿no? Un poco a todo el equipo, y consiguieron al final una ventaja de 12 puntos con un Ingram y un Murray Boyles que hacían lo que querían. Y nosotros la verdad es que no fue para nada un buen cuarto, ni un 40% de tiros de campo es muy muy malo, 13 faltas son bastantes faltas y nos superaron, yo creo que en todas partes, ni 50 puntos en la primera mitad. Y si la primera mitad fue mala, yo diría que la segunda fue incluso peor. Bueno, no fue un poco tan mala a nivel de anotación, ¿no? Porque sí que marcamos un poco más, estuvimos más acertados de 3 y ha sido un 40%, pero las sensaciones no fueron tan buenas. Los Raptors siguieron estando enchufados, lo dicho. Ingram, Barnes también vino en la segunda mitad. Pues bueno, sí que al final del segundo nos hicieron un parcial de 12-2 con un par de triples de Grady Dick, y ahí ya un poco se fue todo muy muy mal. El tercer cuarto empezó con los dos equipos un poco medio desacertados. Risacher vino a la vida completamente, ¿no? Marcó 7 canastas, 2 triples, 16 puntos en total, hasta que le pitaron la sexta falta ya en el cuarto y tuvo que irse, pero muy muy agresivo, botando más el balón, atacando más el aro en los cortes como se le pide, como tiene que hacer, como hacía la temporada pasada al final. Y ha sido bueno porque, a pesar de que luego ahora mismo está lesionado, pero parece que fue un switch, ¿no? En su mentalidad, y que está un poco más agresivo en ese tipo de cosas. Así que está bastante bien. Aún así, el intercambio de canastas, ¿no? Sobre todo en ese tercer cuarto, no nos vino demasiado bien. No necesitábamos eso, teníamos que recortarle, pero fue un 24-25 porque ellos estuvieron muy muy desacertados, sobre todo el triple. No marcaron absolutamente nada. Y luego ya en el cuarto pues si había algo que hacer, se perdió absolutamente todo. 32 puntos que nos metieron, mucho acierto desde su lado, mucho acierto de Barrett, que marcó un par de triples y también fue bastante importante. Muchas pérdidas al final que le dieron canastas fáciles en transición, y al principio del cuarto ya estaba todo servido, ¿no? Esas pérdidas que nos duelen bastante hicieron que el partido se terminase a mitad del cuarto y no hubiera mucho más que hacer. Una derrota de 18 puntos que se sintió de más, a pesar de que a ratos nos acercamos. Y nada, con los Raptors no podemos, demasiado físicos, no podemos defenderle, no podemos atacarles, y se nota decir de que aunque no tiramos tan mal de triple, ni un 40% de tiro de campo quiere decir que es que no marcamos un tiro cerca del aro ni de media distancia prácticamente en todo el partido. Después de esto tenemos, las buenas noticias, ¿no? Jugamos 2 partidos más, un partido contra los Pelicans que se ganó 100-117, ¿no? Este fue el partido durante el que traspasaron a Trae Young, por lo que la gente estuvo más pendiente de eso que de otra cosa. Si no me equivoco, Porzingis no jugó este partido, así que estuvo Mo como 5 titular, jugó 30 minutos. Las rotaciones de Quinn, que yo no entiendo demasiado que jugara tanto tiempo Mo, pero bueno, se notó mucho, se notó sobre todo a nivel defensivo. Aquí estáis pudiendo ver 4 robos, 2 tapones. Mo estuvo en todos lados a nivel defensivo. Es verdad que ofensivo no estuvo demasiado bien, pero ese más 27 en pista os tiene que decir todo lo que hace falta. Estuvo defendiendo a Zion a ratos y le robó el balón 1000 veces a Zion. Es verdad que Zion, había momentos del partido donde le marcaba 2 o 3 canastas seguidas, así que tuvo un poco de racha, ¿no? Y consiguió llegar a los 22 puntos, pero veis como hizo 3 pérdidas, ni siquiera metió sus tiros libres, pero Mo le defendió en general muy muy bien. Al final Zion es un tío que te va a conseguir algunos puntos al menos, pero todas las pérdidas que tuvo nos dio a nosotros muchas alas y muchas cosas que hacer. Se notó muchísimo la diferencia aquí con los Raptors, ¿no?
Pelicans que no tenían ni a Trey Murphy, ni a Herbert Jones sobre todo, ni a José Alvarado. Atacar la pintura era completamente gratis porque Quinn es un tío que no defiende bien, Zion es un tío que no defiende simplemente, y ¿qué le vas a pedir? ¿A Jordan Poole que defiende el aro? Pues no puedes evidentemente. Y bueno, Jalen Johnson estuvo entrando como quiso, Dyson también, Zachary Risacher tuvo un partido muy muy bueno, el mejor partido de la temporada, 25 puntos, 7 de 9 en triples, que en verdad es más un 7 de 10, 7 de 11, porque hubo un par de tiros que los hizo pisando, pero, pero muy muy bien, súper acertado desde el triple, sobre todo más bien en ese segundo, tercer cuarto, que empezó a meter un montón, 8 rebotes, ayudando muchísimo en el rebote defensivo, que es muy muy importante y que este equipo lo necesita. Así que estas son las explosiones ofensivas que esperemos tener de Zach. Es verdad que los tiros siguen viéndose un poco extraños y un poco diferentes al año pasado. Le han entrado, pero más planos, no sé, más extraños en general. Pero vamos a ver si puede, después de estos dos partidos, donde se le ha visto más agresivo, tirando más, intentando jugar más, pues así sí puede mejorar. Y sobre todo, jugó 33 minutos. Quinn por fin le dio minutos. No estando, perdón, de hecho Porzingis no estaba en Yeka, por eso jugó Mo de titular, porque Porzingis sigue saliendo del banquillo, y jugando a Sunnyvale solo 7 minutos y Porzingis 20, estuvo Zach un buen tiempo como medio 4, ¿no? Todo el tiempo que no estuvo Jalen en pista prácticamente, y por eso yo creo que jugó más minutos y porque estaba enchufado, y por una vez Quinn le dejó en pista. Es verdad que no tuvo demasiados errores en este partido, algunas pérdidas, pero bueno, somos un equipo de muchas pérdidas, 19 en total. Jalen sigue perdiendo muchos balones, Mo tiene las manos muy blandas y siempre pierde balones, y es un poco lo que pasa. Pues nada, aquí en el primer cuarto empezamos con un 11-23 de parcial en 6 minutos. Luego fueron más bien los suplentes, ¿no? de esta gente los que nos remontaron. McCowens, que marcó 20 puntos, marcó como 10 en el primer cuarto, una absoluta barbaridad. No sé de dónde ha salido este hombre, ni lo conocía. Pero es que no tenían prácticamente rotación, ¿no? Jugó hasta Looney, que Looney no está para muchas cosas este año, tuvo que jugar unos minutos. Lo dicho, este fue el partido en el que Porzingis tampoco estuvo muy acertado. Y sus triples es una cosa curiosa. Le encanta tirar de 9 metros, pero se le quedan todos los tiros cortos porque no llega. Luego tira desde la esquina y clava absolutamente todos. Entonces al final quedó con un 4 de 8 en triples, pero es un poco decir de no sé por qué haces esto, pero bueno, ya está. Así es como pasó un poco todo. Estuvieron unos minutos también jugando Porzingis y Mo juntos, lo que era interesante. Un doble big, ¿no? Ahí. Y yo creo que defensivamente se notó. Y ayudaban sobre todo mucho porque teníamos a Nickeil, a Bit y a Luke Kennard en pista, que es verdad que Nickeil es un tío que es un buen defensor, pero al final no es muy grande. Y nada, pues yo creo que eso ayudó bastante. Kennard estuvo también muy agresivo. La defensa del equipo yo creo que fue bastante buena. En general hubo un buen número de robos otra vez. Somos un equipo que defiende muy bien las líneas de pase, que consigue muchos robos, que es muy molesto en ese tipo de cosas, así que conseguimos un buen número de robos. Y yo creo que no abrimos brecha del todo porque tampoco estuvimos súper acertados, todo lo que podíamos haberlo estado, pero al menos hasta el segundo, hasta el final del primer cuarto, de la primera mitad, perdón, estoy que no me entero hoy. Ya en el tercer cuarto acabamos con un 66-89 por la racha de Risacher, que empezó a meter un montón de triples, que consiguió un montón de puntos, y que eso con los solo 13 puntos de los Pelicans, que no pudieron hacer demasiado, estuvieron muy fallones este cuarto, unos 0 de 5. Quinn le estuvo defendido por Dyson Daniels y no pudo hacer nada, no podía deshacerse de él. Ya con eso pues abrimos la ventaja que se necesitaba y se acabó el partido. Así que buena victoria, una victoria sencilla, son los Pelicans encima faltando la gente. Pero bueno, la defensa se vio algo mejor, es verdad que contra este equipo es más fácil. Y luego tenemos el tercer partido contra los Nuggets, donde es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, no se ve aquí el resultado porque se ha ido, pero fue 110 para nosotros, 87 los Nuggets, y diréis, wow, es increíble dejar a los Nuggets en 87 puntos. Bueno, hay que tomar en cuenta que los Nuggets están sin Jokic, como todos sabréis, sin Murray, este partido, sin Valanciunas y sin Cameron Johnson. Entonces, literalmente solo están Christian Braun y Aaron Gordon de sus titulares, y Gordon sale desde el banquillo porque aún sigue recuperándose de la lesión. Así que, bueno. Aún así ellos empezaron más enchufados en este primer cuarto. Este es el partido del sábado. Y
eso consiguieron un poquito de ventaja, pero luego empezaron a perder muchos balones. Yo creo que este partido perdieron 19 balones en total, que son muchos, que son el número que solemos estar más cerca nosotros, pero no al menos en este partido, que cuidamos bastante bien el balón, solo 6 pérdidas de nuestra parte, bastante sorprendente. Y también otro número que es curioso es solo tiramos 4 tiros libres en todo el partido, mientras que ellos tiraron 20 y nuestros tiros libres solo vinieron en 2+1 además, por lo que es cuanto menos curioso. Pero bueno, en general estuvimos relativamente enchufados, sobre todo ellos perdieron muchos balones, pues no pudieron meter tantos tiros. Al final su máximo anotador fue Peyton Watson, que la verdad que jugó bien y consiguió bastantes canastas de su lado y así. Y sobre todo Aaron Gordon, que nos costó muchísimo defenderlo. A un tío como él tendría que defenderlo Jalen, pero claro, Jalen con su capacidad defensiva de últimamente no te va a dar mucho, y a Dyson le falta tamaño, y a un tío como Mo, por ejemplo, le falta físico, y la verdad que nos pasó un poco por encima. Pero bueno, esto fue lo que hubo. Digo, sacamos ventaja, ¿no? De inicio. Beat este partido empezó y su defensa fue decentemente buena, pero se ha acabado con 0 puntos y 0 de 7 en el triple. Tenía que pasar alguna vez, ¿no? Ha estado marcando una cantidad de triples inhumana para la dificultad de tiros que tira, y tenía que pasar en algún momento, tenía que empezar a fallar tiros, y este ha sido el momento que fallara tiros. Nickeil acabó con 22 puntos y entrando bien a canasta y así, pero está un poco modo chucker, que le llaman, ¿no? Aquí también, si vamos a verlo en este partido, 7 de 18, 2 de 12, y en el primero no sé si fue un poco lo mismo, 4 de 14, ¿no? Porcentajes bastante malos de Nickeil, que tira un montón de triples y falla bastante, y yo creo que esto era un poco la queja de algunos, no la queja, pero unas cosas que he visto en Twitter de que Nickeil, a ver, le estamos dando un rol más grande del que debería tener, y al final no es un tío eficiente, es un tío que tira un montón y que puede promediar 20 puntos por partido, pero pues si se tira tantas piedras, no sé hasta qué punto nos va a ayudar. Por ahora está bien, vamos a ver si con el crecimiento un poco de Nickeil, ¿no? Y ahora que lleguen CJ y Kispert, pues bueno, al menos tiene que tirarse un poco menos de tiros, y eso también nos ayuda, que se centre más en otras labores. Luego, el resto del partido, Asa jugó un poco, no estuvo a ratos bien en defensa, a ratos mal, aún sigue haciendo faltas tontas, ¿no? Faltas, cosas de rookie que no se entera muy bien en qué posición tiene que estar, pero nosotros, sobre todo en ese primer cuarto y luego también en el cuarto estuvimos muy enchufados desde el triple. Jalen marcó 5 de 6 en este partido, absolutamente espectacular, a pesar de los fallos de Beat. Si Beat hubiera marcado un número normal, hubiéramos ganado de 30, pero es lo que hay. Jalen, la verdad que ha hecho un partidazo súper eficiente, marcando en el mid-range como quiere, entrando a canasta como quería, porque claro, los Nuggets tampoco tenían mucha manera de defenderlo, y Gordon solo ha jugado 24 minutos. Así que hoy Jalen muy bien, haciendo su trabajo. Dyson también sigue bien atacando el aro, haciendo sus bombas. Ha conseguido el primer triple doble de su carrera, 11 rebotes, 10 asistencias. Se quedó hace 4 partidos, creo, a muy poco de un triple doble, y ha conseguido el primero, así que mira, siempre está bien, siempre está curioso. Luego, al final en la mitad acabamos 58-50 por eso, por estar un poco desacertados. Si nos vamos a ver los números de esa primera mitad, tampoco súper desacertados, pero es verdad que a ratos los Nuggets estuvieron más acertados que nosotros, entonces pues acabamos con 8 puntos de ventaja. Luego en el tercer cuarto tuvieron un momento pues muy bueno. La primera parte del tercer cuarto fue nuestra con algunos tiros y así, pero en la segunda mitad fue suya. Empezaron a marcar muchos triples. Entró un par de triples de Hunter Tyson, ¿no? Unos cuantos triples de todo el equipo en general, y nos marcaron 25 puntos, nosotros solo 16. Aquí es cuando no marcamos un solo tiro. Nickeil se hizo uno de 5. Onyeka marcó un triple, pero fue en el último segundo, así que realmente deberían haber sido 13 puntos. Sin embargo, luego llegó el cuarto, nos enchufamos absolutamente y marcamos 36 puntos. Jalen haciendo lo que quería, los triples nos entraron muchísimo, y ya sí marcamos una diferencia muy grande, porque ellos le pasó todo lo contrario. Solo 12 puntos le dejaron de entrar los tiros, todos esos tiros que le habían entrado. Ni siquiera Tim Hardaway, no le entraban a nadie. Ha sido un partido muy de rachas, ¿no? De que a nosotros nos iba bien, luego les iba bien a ellos, luego a nosotros nos iba bien, luego les iba bien a ellos. Y digo, sumado al hecho de que ellos estaban perdiendo muchos balones, de que hemos estado muy bien en la línea de pase, pues eso crea una diferencia muy grande, y hemos tenido simplemente más oportunidades. Hemos tirado, como veis aquí, 22 tiros más, y esa es una diferencia
demasiado grande para poder ganar un partido y ha sido una de las razones por las que se han quedado en 87 puntos. Así que el equipo parece que va un poco mejor, al menos en algunas cosas, y nada. Si vemos la clasificación, ¿dónde estamos ahora mismo? Bueno, estamos novenos, empatados con los Bulls, pero un poquito por delante. Bueno, realmente no creo que haya que mirar a los Bulls, ¿no? Deberíamos acabar delante de ellos si todo va bien, esperemos, y mirar un poquito hacia arriba, que no estamos ya tan lejos de Miami a 2 partidos y llegar por encima de ese 50% otra vez, si se puede. Esta gente han estado ganando algunos, perdiendo algunos, ¿no? En los últimos 10, 5-5, 5-5, 6-4, no están haciendo ahora nada demasiado espectacular, así que a ver si nos vamos a ir acercando un poquito a poco, si conseguimos alguna racha de victorias. Y algunos datos que quería ver, ¿no? Primero, bueno, vamos al Advance. Vamos, los últimos 6 partidos han sido como un poco el cambio del chip, ¿no? Desde que volvió Porzingis, desde que hubo esa reunión de solo jugadores, y si nos vamos a ver, pues, bueno, el número de partidos ganados, estamos con 4-2, ¿no? Estos últimos 6 partidos está bastante bien, con un net rating de 6,3, que no está nada mal, es el sexto mejor de la liga. Pero lo curioso es si vamos a ver los números, porque ofensivamente somos el 8º peor equipo en este tiempo, y es algo bastante curioso porque normalmente somos un equipo ofensivo, pero yo creo que no hemos estado acertados en general. No creo que hayamos conseguido tan malos tiros, simplemente es que no ha sido una racha de acierto muy grande, y eso se puede ver en el effective field goal percentage, ¿no? De nuestros tiros de campo, cómo hemos tirado y así. Y estamos en el número 12. No estamos demasiado mal, pero tampoco estamos súper bien. Y bueno, en la temporada somos uno de los equipos con mejores de esto, porque, como ahora os enseñaré, somos un gran equipo desde el triple. Sin embargo, nuestro rating defensivo ha sido el segundo mejor de la liga. Dos cosas aquí, creo que el equipo se ha puesto un poco más en serio, la vuelta de Porzingis ha ayudado y las rotaciones del equipo están siendo mejores. También ha ayudado que hemos jugado contra equipos o más malos o equipos que tienen muchas lesiones, y de esta manera es una manera fácil de que mejore tu defensive rating, ¿no? Pero bueno, está aquí y creo que es importante hacer el highlight. No hemos estado jugando tampoco tan rápido como otras veces, así que yo creo que es bastante interesante en general. Y lo que os quería enseñar es que, bueno, la defensa está muy bien, pero hay que marcar puntos, ¿no? Y ahora mismo somos el 7º equipo que más triples marca de la liga, estando el número 10 en tiros. Eso quiere decir que tenemos uno de los mejores porcentajes de 3, el 5º mejor porcentaje de 3 de la liga, y eso ayuda bastante, ¿no? Tenemos muchos tiradores. Van a venir ahora CJ McCollum y Kispert, que son otros 2 buenos tiradores, así que somos un equipo que amenaza mucho desde el triple, a pesar de tener jugadores como Daniels que no tiran absolutamente nada, o Mo, que ha perdido totalmente su triple, pero bueno, Mo realmente puede meterlos, y Dyson es el único que no tira bien de toda la plantilla. El resto de la plantilla tira bien, y eso se nota bastante, que es que simplemente somos un equipo que tiene muy buenos porcentajes de campo porque tomamos buenos tiros y metemos muchos triples. Sin embargo, si nos vamos a ver los últimos 6 partidos, pues el número de triples acertados ha estado bien, pero bueno, el porcentaje ha estado un poco por debajo de lo óptimo, ¿no? De lo mejor que podríamos decir, apenas el 10º de la liga. Que bueno, no está muy lejos realmente. No, de hecho está por encima. ¿Qué coño estoy diciendo? Está por encima, bueno. Cosas, rachas. Pensaba que estaba por debajo porque lo había visto antes como el 10º, pero está realmente por encima. Son los pilares en los que podemos construir, ¿no? Ese porcentaje de triple y esa defensa que nos pueden llevar lejos, porque son dos de las cosas que más quieres tener en esta NBA actual. Y eso nos lleva un poco al siguiente punto, ¿no? De los pilares en los que construir. Porque, como pone en el título, la era de Trae Young en Atlanta ha acabado y ahora empieza una era diferente. Ahora empieza la era de Jalen Johnson, y la pregunta es, ¿qué va a ser la era de Jalen Johnson? ¿No? O al menos, ¿qué es el futuro cercano? Pues bueno, el futuro cercano es que tenemos que ver cómo termina esta temporada. Y habría que intentar terminar en playoffs, porque a pesar de haber perdido a Trae Young, el equipo sigue teniendo mucho talento. Y con esa cantidad de talento, no deberíamos no entrar en playoffs en un este que está algo más fuerte de lo esperado, pero no creo que esté tan fuerte para que no podamos llegar al menos a la parte alta del play-in, y yo diría a una 6ª posición. Ya no más arriba de eso, porque tal vez los equipos por encima nos pueden costar un poco más, pero yo creo que la 6ª posición del play-in no es una locura. Y para apoyar ese argumento, como veis aquí, somos el 2º equipo, empatado con los Sacramento Kings, con mejor
Eso se llama el strength of schedule, quiere decir cómo de fuerte es el calendario que te queda, y el nuestro es el segundo más débil. Nos queda solo un partido contra los equipos fuertes en general de la liga, quitando los Rockets. Nos quedan 4 contra los Celtics, lo cual es interesante porque los Celtics son un buen equipo, pero son un equipo que están a una lesión de ser mucho peores. Evidentemente Jaylen Brown no es la cosa, pero no tiene por qué ser Jaylen Brown. Puede ser también Neemias Queta, puede ser incluso algún jugador como Derrick White, y la plantilla se tambalea un poco. Así que, verdad que han estado ganando mucho, ¿no? Hay que darle su respeto, están segundos del este ahora mismo, empatados con los Knicks, pero oye, hay que saber eso, y que nos quedan muchos partidos contra los equipos malos de la liga, ¿no? Nos quedan 2 partidos contra los Pacers, 2 contra los Wizards, 3 contra los Nets, 2 contra los Hornets, que en verdad que hemos perdido algún partido aquí, pero a priori deberían ganarse, 1 contra los Jazz y 1 contra los Kings. Entonces, bueno, hay cosas que se pueden hacer ahí. Nos quedan partidos eso contra... No tantos partidos contra los equipos buenos y más contra los malos, y sobre todo al menos equipos como los Pacers, los Nets o los Wizards deberíamos ganarle, porque ellos tampoco quieren ganar muchos partidos y han hecho esfuerzos por no ganarlos. Así que veremos. Aunque los Nets han estado un poco mejor, pero aún así yo creo que son un equipo al que se le debería ganar. ¿Qué otras cosas no podemos hacer? Es como cómo vamos a conseguir ser un mejor equipo a partir de ahora, quitando lo obvio, ¿no? De que está Jaylen como pieza principal. Que tenemos que centrarnos un poco más en la defensa para ser posibles, ¿no? Pero bueno, necesitamos básicamente que nuestros jugadores se desarrollen. Y uno de los desarrollos más importantes que está a lo mejor un poco fuera de la obviedad es Dyson Daniels. Porque Daniels, cuando no ha estado contra en pista, ¿no? Y ha hecho muchas veces de primer/segundo generador desde el bote, sus números han sido bastante mejores. Y ya no solo son los números, porque evidentemente vas a tener mejores números, pero sobre todo yo creo que ha aportado bastante con sus asistencias, ha aportado bastante atacando el aro, que es lo que tiene que hacer con el rebote ofensivo. Y es un tío que no va a ser nunca un creador de élite, pero puede ser un two-way player muy interesante. Sobre todo si su tiro vuelve, va a ser muy, muy, muy importante. Y tenemos que contar en cierta parte con ello. Tenemos que contar en cierta parte con ese desarrollo, porque yo creo que puede llegar. Yo creo que es un tío que es capaz de hacer eso. Y su porcentaje de triple, sí, esta temporada está en un 11%. Pero las temporadas pasadas, vamos a verlo ahora, que no lo he puesto, pero debería haberlo puesto, ha tenido porcentajes mejores. Ha tenido porcentajes que están más bien en el rango del 30%. ¿No? Podéis ver aquí como su porcentaje de triple su primera temporada fue un 31, 31, 34 el año pasado. Empezó a tirar bastante mejor en la segunda parte de la temporada. Este año ha bajado muchísimo, pero yo creo que es una cosa de confianza. El año pasado estaba tirando 3 triples por partido. Si puede volver a ese nivel, solo tiene que volver a eso, no tiene que mejorar de ahí. Esto ya es suficiente. Para un tío como Daniels, para todo lo que hace muchísimo en la pista, es más que suficiente. Entonces veremos, pero el desarrollo de Daniels como iniciador y sobre todo lo que puede hacer con ello en playoffs, que es lo importante de verdad, va a ser igual de importante que Jalen Johnson básicamente mejore como estrella, incluso más de lo que es ahora mismo, porque es capaz y tiene mucho potencial. Otra de las cosas interesantes, ¿no? Porque, bueno, el desarrollo evidentemente tiene que ser de Dyson, tiene que ser de Jaylen, tiene que ser de todo el core de jugadores jóvenes que tenemos. Y por eso es importante, yo creo, entrar en playoffs esta temporada, para que los jugadores mejoren, para que los jugadores tengan más experiencia. Lo importante es lo que pasa en verano. Y con este movimiento, los Hawks se han situado como el 7º equipo con cap space en verano, con ese contrato de CJ que se acaba. Y esto es teniendo en cuenta que tenemos 2 picks de primera ronda, y que uno de ellos va a ser más o menos caro, ¿no? De los que son de 15, 13 millones y así. Sin contar los picks, creo que estamos en 40 millones, pero contándolos en 23, así que eso siempre podría cambiar si traspasamos nuestro pick, por ejemplo, no el primero, obviamente no el de New Orleans, pero sí el de los Cavs. Así que esto nos da opciones. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar más gente. El desarrollo de Dyson está bien, pero probablemente necesitamos algún base más puro en el equipo, alguien que tal vez incluso pueda estar en el quinteto titular y que salga Nickel desde el banquillo, que sería mucho mejor, ¿no? O bueno, si al final acabamos con otra cosa, siempre está la posibilidad de mover a otros jugadores para el banquillo, y un base podría ser muy interesante, o un base que sea un base desde el banquillo también, pero que pueda ayudar y que en ciertas alineaciones ayude a esa generación de balón a Dyson y a Jaylen. Y sobre todo, lo más importante, necesitamos un pivot, porque Porzingis se le acaba el contrato y no sé si lo van a querer renovar teniendo en cuenta sus lesiones y todo lo que ha pasado, y necesitamos un tío que pueda defender el aro, necesitamos todo ese tipo de cosas.
hay que tener en cuenta que tenemos 2 picks de primera ronda, que del primer pick vamos a sacar un jugador bueno seguro que puede cubrir una de esas 2 necesidades, o si es de los picks más altos, piquearemos por talento y luego ya veremos cómo lo hacemos. Pero también está la agencia libre, ¿no? También está la agencia libre y hay que ver qué jugadores van a estar disponibles, ¿no? Por ahora New Orleans es el tercer peor equipo, pero muy cerca, ¿no?, del primer, segundo. Y los Cleveland han mejorado un poco, pero bueno, es un pick aquí del rango, vamos a decir, 15 al 20. 15 al 20. El 15 al 20, no creo que sea muy diferente de eso. Es bastante bueno. Y mirando la agencia libre, ¿no?, de la siguiente temporada, que también es interesante, ¿no?, para ver qué agentes libres puede haber. Que evidentemente no todos agentes libres, también se puede hacer sign and trades, se puede hacer simplemente traspasos, se pueden hacer muchos tipos de cosas, ¿no? Es decir, el cap space también es para absorber contratos y conseguir jugadores buenos. Pero va a haber jugadores que pueden llegar a ser interesantes. El más interesante, sin duda, si se halla Hartenstein. Evidentemente, toda la liga se va a pegar con él si es el caso. Y tiene una opción de equipo de 28 millones, pero si llega a ser una posibilidad, sería muy interesante. Otros jugadores como Van Vliet, que a lo mejor lo puedes traer a menos precio si le das una extensión. Luego hay otras posibilidades que ya son menos interesantes, pero están ahí, como Vucevic, ¿no? Como Mitchell Robinson, que también es muy interesante, aunque evidentemente los Knicks querrán retenerlo. Opciones incluso como Reeves, que va a querer un contrato más alto, pero puede llegar a dárselo, un Kobe White. No sé, hay muchas cosas que pueden llegar a ser interesantes. Y lo dicho, esto no solo es fichar agentes libres, también hay la opción de hacer traspasos, y teniendo flexibilidad es como se van a hacer. Así que esto es muy importante. Es verdad que va a haber equipos como Clippers, Lakers, que van a querer hacer movimientos, ¿no? Los Bulls incluso, pero nosotros también podemos hacer uno de ellos, porque luego los Nets, los Jazz y los Wizards probablemente van a estar por ahora tragando más salario. Bueno, los Wizards no, los Wizards con el movimiento de trae a lo mejor si quieren mejorar, pero estos equipos van a estar absorbiendo salario y consiguiendo picks probablemente. Así que esto es un poco lo que queda, ¿no? Esta temporada hay que hacer lo mejor que se pueda, porque no hay motivación para ser malo y porque hay que desarrollarse en un ambiente competitivo, y con el talento que tenemos podemos llegar lejos, porque yo creo que CJ y Kispert van a aportar muchas cosas. Vamos a tener un 3 suplente en Kispert y vamos a tener también un base suplente en CJ, ¿no? Así que van a darnos un poco de lo que necesitamos, ¿no? CJ y Kristaps nos van a dar ese base y ese pivot, un poco de ayuda que necesitamos, pero es verdad que son mayores, que sus contratos se terminan, y sobre todo la salud de Porzingis no es algo con lo que quieras lidiar. Así que va a ser muy experimental, yo creo, el fin de temporada que queda, pero tiene que ser algo donde se puedan desarrollar nuestros jugadores, y yo creo que puede importar mucho de cara al futuro lo que se vea. Y ya terminando con esto, porque esto vamos a seguir hablando de ese tema de qué pasa con la temporada, de qué pasará en verano. En verano vamos a seguir hablando. Al final del trade deadline seguiremos hablando también de las cosas que pasan. Vamos a hablar de, bueno, el adiós de Trae, ¿no? El mensaje que puso, que dijo que los últimos años no han sido lo que esperaban, que hubo muchas expectativas, que quería traer un campeonato, pero que las lesiones, los setbacks y las situaciones que no tenían sentido, como que nunca llegaron a su potencial, que muchas gracias a la ciudad, y que quedarse iba a ser doloroso igual que cambiar, y que era momento para el siguiente desafío. La última parte del mensaje tiene mucho sentido, pero la verdad que la primera es un poco extraña. Es decir, como le estás diciendo adiós, todo el mundo se ha puesto muy emocional cuando te has ido, todo el mundo te ha dicho que como que gracias, que está bien, y yo incluso me sentía raro como que hubiera pasado esto. Y simplemente por compararlo con el mensaje de Luka, ¿no? Porque vi a alguien ponerlo, y es verdad que si lo comparas aquí, simplemente habla de cómo llegó, y de que estaba triste, de todo lo que le habían ayudado, de todo lo que le habían sí, de todo lo acogedor que había sido todo el mundo y toda la gente en la franquicia, que le apoyaron en momentos buenos y momentos malos, que le habían ayudado, y que le gustaba mucho Dallas, ¿no? Esto es mucho más una carta de amor en ese sentido, y la de Trae tiene una parte de ello, pero tiene una parte de decir como, ay, nos hemos puesto las expectativas altas, y es que ha habido otras cosas que, bueno, fuera de mi control, que no nos han llevado a hacer esto. Entonces es un poco extraño, ¿no? Porque no tienes realmente motivación, creo yo, para hacer eso, y simplemente te vas con un sabor un poco agridulce poniendo este tipo de cosas, pero bueno,
Yo la verdad que no lo entiendo demasiado. En general tampoco le di mucha importancia, fue como, bueno, este hombre está un poquito así y ha querido irse de esta manera, pero luego cuando hablaba en su rueda de prensa con los Wizards diciendo como, bueno, estaba conduciendo para el estadio en Atlanta, ¿no?, el día del partido de los Pelicans y que ya sabía que iba a ser el último, que el trade iba a pasar esa noche o en algún momento, y además los Hawks han empezado una gira por el oeste aún así. Así que lloró en el coche porque iba a ser la última vez que hiciera eso, iba a ser la última vez que iba a estar ahí. Y ya no solo esto, sino otro mensaje también que decía que quería ayudar a los ambos lados, ¿no? No quería simplemente decir que no a su opción de jugador en Atlanta, porque no quería ni cogerla si se iba a ir para nada, y que quería ayudar, quería hacer alguna cosa para ayudar a la franquicia. Que realmente esta primera mitad de temporada quería darse la oportunidad de ver si las cosas iban mejor, ¿no? Así que quiere decir que en verano ya lo estaba pensando, pero con las lesiones y todo, pues no podía, y que bueno, que animaba a Jaylen y que iba a estar bien. Entonces, no sé, en cierta parte ha dicho esto. Es verdad que teniendo en cuenta lo que ha dejado detrás, tampoco es que haya sido una ayuda espectacular. Bueno, el sparring de CJ está muy bien, ¿no? Pero la ayuda tampoco es increíble y tal vez se hubiera podido ir en verano si esto era la realidad de lo que quería. Tampoco vamos a decirle tantas cosas, ¿no? Porque ayudó a que jugadores como Nickeil estén en Atlanta, que está haciendo muchísimo. Entonces tiene su punto positivo. Pero no sé, siento que es una nota un poco extraña en cómo ha terminado todo. Siento que a pesar de todo lo que ha sido este jugador para la franquicia y que es una leyenda, todo lo que ha hecho y uno de los mejores jugadores de los Hawks, sin ninguna duda, que la relación con alguna parte, ¿no?, con el GM o con el propietario, con quien sea, no ha sido buena del todo, probablemente con el propietario, y como que quitándose un poco la responsabilidad, ¿no? De hecho, yo he hecho todo lo que he podido y bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe. Aún así yo creo que lo recordaré, yo al menos de mi lado, con cariño. No sé el resto, pero sí es verdad que podía haber acabado de otra manera. Es mi humilde punto de vista. Así que ya para terminar, otra cosa que se me ha olvidado, hoy estoy medio enfermo, así que eso no ayuda bastante. Los partidos que tenemos esta semana, y jugamos hoy por la noche contra los Golden State Warriors en San Francisco. Jugamos el martes contra los Lakers en Los Ángeles. Jugamos el jueves contra Portland y jugamos el sábado contra Boston. Esto ya en casa, por fin. Ya volveremos a jugar al menos un par de partidos en casa después de esa pequeña gira por el oeste. Y nada, vamos a ver qué tal se dan. A priori no son los partidos más difíciles del mundo porque... Bueno, Golden State está en un 50% de victorias, a veces son muy buenos, a veces son muy malos, depende del partido. Los Lakers son un equipo que están arriba, pero tienen un net rating muy muy malo y se salvan en el clutch, pero si no llegan a situaciones de clutch, no les suele ir demasiado bien. Portland es un equipo que consigue algunas victorias, pero también está un poco ahí en el 50%. Y los Celtics, lo he dicho alto, son un buen equipo, pero también son un equipo un poco extraño, un poco dependientes, ¿no?, de cierto tipo de cosas, aunque este partido puede ser el más difícil por el equipo o puede ser el más fácil por estar en casa. No se sabe. Esta es una semana que puede ir para cualquier lado. Puede ser una semana en la que nuestra defensa esté muy bien y conseguimos un 3-1, un 4-0 y nos ponemos muy muy bien, o puede ser una semana en la que salen las cosas mal, hacemos un 1-3 y nos vamos otra vez un poquito al pozo. Así que ya veremos. Esperemos que sea un 3-1 o un 4-0, que sería increíble. Que el equipo siga en esa tendencia positiva. Verdad que para hoy no está Risacher y Porzingis está en duda. Risacher sigue lesionado, tiene una inflamación en la rodilla izquierda, esperemos que no sea mucha cosa, pero es verdad que CJ McCollum y Kispert debería estar, a ver si pueden ayudar un poco al equipo en ese sentido y podemos ganar estos partidos. Pues nada, eso ha sido todo. Vídeo un poco largo, la verdad que es que me he extendido un poco de más hablando de los partidos porque no lo tenía muy claro, tengo que volver a hacer las cosas un poquito mejor. Muchas gracias por ver el vídeo como siempre y nos vemos la semana que viene. Adiós.